Hola, ¿qué tal? Yo soy Daniel Lozán, este es mi canal y esta noche tenemos a Omar Nieto, escritor y músico. Omar Nieto nació en Puebla, México, a mediados de 1970. Escritor y músico. Es maestro en letras latinoamericanas y candidato a doctor en letras por la UNAM. Autor de Las mujeres matan mejor. Finalista del Premio Letras Nuevas de Novela de Editorial Planeta. Ha sido profesor en diversas universidades e instituciones especializadas en literatura. Antologado y publicado en Alemania, Austria, México y Estados Unidos. Hoy estará en la entrevista. Estamos en el primer capítulo. Muchas gracias, Omar Nieto, por darme este espacio y platicar de tu primera novela que está siendo reeditada por Grupo Planeta. Así es, pues muchas gracias a ti, Daniel, qué gusto saludarte. Hacía tiempo que no te saludaba, me da mucho gusto saludarte. Así es, en aquel entonces éramos alumno y maestro, y que he aprendido mucho, que también necesitamos hacer un análisis de Así bueno, de es. todo el proyecto que hicimos. Pero bueno, el día de hoy estamos A ver, analizando Las mujeres matan mejor, ¿ok? La novela empieza con la frase que ya te sabes exactamente de memoria que dice, dicen que las mujeres matan mejor. sí, Yo no sé si eso es verdad. Estamos hablando que eh, este tipo de frases las hemos escuchado durante décadas y décadas, ¿no? Es una frase que podría ser común en el hablar y en el leer de los periódicos y de las noticias, pero tú lo estás haciendo una novela completa. sí. Bueno, mira, tomando en cuenta que estoy muy contento por la reedición de la novela, ya pasaron 7 años, ha sido muy rápido, desde que se editó por primera vez por Joaquín Mortiz en 2013 y ahora en 2021, bueno, 8 años en realidad. Creo que lo que yo intenté hacer es un poco captar el asunto de la violencia en México desde lo literario, ¿no? Entonces, en este reto estaba la oralidad, es decir, todas estas imágenes que tenemos en la mente con respecto a la violencia. Te decía en una ocasión pasada que ahora estoy haciendo un análisis, una investigación sobre el origen de la novela sobre narcotráfico en México, y resulta que tenemos una tradición larga, o sea, por lo menos hay 50 años de que se publicó la primera novela, 1967, y mucho más allá en el siglo XIX ya había novelas sobre tráfico de tabaco, ¿no? En concreto, Astucia de Luis Inclán, que es 1865, si no mal recuerdo, por ahí, y ya hay este tipo de oralidad, ¿no? Que es, digamos, la voz de los delincuentes, la voz de la gente que se dedica a este asunto del tráfico, ¿no? Ahora ha cambiado el tipo de producto, o sea, es decir, ahora se trafica, pues, Claro, cocaína, por supuesto. marihuana, Los etcétera, intereses y son en aquel totalmente momento, pues, diferentes. era tabaco, ¿no? Y sí, posiblemente en un futuro, cuando se legalice, por ejemplo, la marihuana, pues vendrán drogas más duras o traficaremos agua o algo así, y la violencia será igual. En algún momento también se traficó canela, ¿no? En el siglo XVIII. Entonces, especias. Entonces, bueno, ya había este tipo de violencia, pero el reto de la novela era capturar una época desde lo subjetivo, y la forma más correcta de hacerlo era cómo habla la gente, porque mediante el lenguaje capturamos los pensamientos, ¿no? Claro, claro. Ese dato es importante, las voces narrativas que manejas en la novela. Cuando pasa de un capítulo a otro, al menos en los primeros tres, yo estaba esperando, vaya, la novela cotidiana, ¿no? Una o dos voces narrativas a lo mucho. Pero me estoy dando cuenta contigo que manejas todo un abanico de voces existentes, personales, impersonales, aunado como a 32 personajes, ujú, que son gángsters, que son políticos, que son periodistas,
Y entonces la cosmovisión que se da de la novela, pues termina siendo una radiografía del país, ¿no? Como dices, o sea, llevamos 100 años de narcotráfico, vaya, de estar trasladando sustancias de un punto a otro, pero ¿cuál fue el mayor conflicto que tuviste tú con la voz narrativa? ¿O qué tanto fue impuesto por ti y qué tanto por la misma novela? Mira, lo que pasa es que yo tenía un reto. Siempre me han gustado las novelas polifónicas. O sea, dos de mis autores favoritos son totalmente polifónicos. Por ejemplo, John Dos Pasos, Manhattan Transfer, son todas las voces de los migrantes que construyen Manhattan hacia el año 10, 20, 30 del siglo XX y que empiezan a construir esos grandes edificios, pero son los migrantes holandeses, los primeros migrantes irlandeses, gente de color, etcétera, ¿no? Incluso se alcanzan a oír las voces de algunos latinos, griegos, etcétera. Y lo que hace Dos Pasos es justamente rescatando esa polifonía, reconstruir esa como torre de Babel que es Manhattan, Nueva York, ¿no? Entonces, a mí me impactó muchísimo esa novela. Otros autores que a mí me gustan muy polifónicos, por ejemplo, William Faulkner, ¿no? Que pone a hablar 4 voces distintas que chocan, porque cada quien tiene su verdad. Entonces, era para mí un reto en esta captura subjetiva de la época, poner a hablar a la gente. Y eso sí es un reto literario importante porque no solamente requiere ese oído, sino tener consistencia en la construcción psicológica de los personajes, porque en realidad no hay un narrador tan omnisciente que te diga fulano hace esto y fulano hace lo otro. A mí me gusta que el lector se involucre desde la primera línea y con esta voz, por ejemplo, que dicen que las mujeres matan, etcétera, ya sabes quién está hablando, quién lo dice, ¿no? ¿Quién habla así? Y es muy interesante el juego que se hace con el lector, es decir, no tienes que estar explicando constantemente quién entra y quién sale, ¿no? O sea, no uso mucho más las voces narrativas indirectas, ¿no? Las descripciones indirectas. Sin embargo, hay un juego que yo intenté en la novela, y creo que en mis otras novelas, bueno, en otros trabajos literarios también está, que es que hay una especie como de narrador homodiegético, pero hiperconsciente. Es decir, es como si hubiera alguien todavía más allá, todavía más afuera, que conoce la historia y juega con el lenguaje, juega con incluso es medio irónico, ¿no? O sea, es como diciendo, y este cuate jamás se imaginó, qué tonto que no se haya imaginado. Y entonces entra y sale. ¿Por qué creo que eso, por qué ha resultado la reedición de la novela? Porque de entrada plantea que el lector es un ente vivo. O sea, al lector le gusta llegar a su casa, sentarse y que el autor lo rete, ¿no? Que el autor lo lleve al límite, que ponga a prueba su memoria incluso, ¿no? Entonces, ok, ya entendí cómo va este juego. Porque si no, pues se te duerme el lector, ¿no? Y no solamente lo digo en este sentido un poco comercial de que haces una novela y el lector está allá y esto, no, o sea, yo creo que sí es un reto cuando las voces son polifónicas. El lector tiene que tener ahí un trabajo activo, ¿no? De unir piezas, y la novela está incluso escrita en varios tiempos, ¿no? No solo son muchas voces, sino son muchos tiempos. Y la segunda parte de la novela que a mí me gusta mucho, todavía intento ir más allá porque es la descripción de de estos políticos que se llevan a muchísima gente a través, en este caso de la selva, y ahí andan una masa de personas, ¿no? Atrás de un líder, pero ellos también dicen y hacen cosas, ¿no? O sea, no son una turba, son personas que tienen sus propias historias, y esa como confluencia de muchas conciencias a mí me gustaba mucho y por eso ataqué la novela de esa forma, ¿no?
Y hay una conciencia que también está ahí latente, la cual es la selva, el lugar, ¿no? Estamos acostumbrados, al menos en la novela de narcotráficos y de AMPAs, que sea el norte del país, que sí lo mencionas, ¿no? Por eso digo que es una Claro. radiografía de este bonito país. Pero estamos hablando del estado de Quintana Roo, que hoy en día, pues vaya, es la nota de pues, toda, toda una campaña política prácticamente, ¿no? Que la novela, como bien dice, no va dirigido para nadie en especial, no es una pedrada directa, pero le estamos disparando a todos, o sea, esto podría volar cabezas. Claro. En cuestión del terreno, de la selva, de cómo suda la gente, ¿cómo fue tu experiencia? ¿A qué te remontaste? ¿Viviste en Quintana Roo? Sí, viví en Quintana Roo, incluso tuve algunas experiencias muy cercanas a lo que se describe en la novela. Incluso algunos, podría decir que algunos personajes de los que aparecen ahí son personas no tan presentables que digamos y que incluso algunos están todavía bajo las rejas, pero eh, el hecho de que tú conozcas a ciertas personas, sí, a ciertas personas, no implica que te van a servir para una novela, ¿no? O sea, tiene que tener la suficiente fuerza para convertirse en personajes. Entonces, yo lo que quería en esta segunda parte de la novela, en esta marcha, ¿no? Que van hacia Chetumal, era que la selva, como tú bien dices, fuera otro personaje. O sea, que la selva hablara, que la selva fuera un espacio de opresión, ¿no? O sea, no solamente sudar, porque ahorita que están construyendo, no quiero ser tan temporal, pero ahorita que están construyendo un tren sobre esa misma vía que yo describo en la novela, jamás me imaginé que iba a pasar algo así. La gente que vaya por el tren y vaya leyendo la novela, es como si le hubieran hecho un tour. Lo Claro, irán viendo, ¿no? Incluso los nombres de los pueblitos que yo voy diciendo ahí, por ahí va a pasar no quiero adjetivarlo, pero este tren, ¿no? ujú, Y, y se van a dar cuenta que vivir la selva es otra cosa, ¿eh? O sea, es otro espacio tremendo donde la gente sicaria, toda esta gente, pues no anda con un pantalón y con unas botas de víbora de cascabel, ni el cinturón claro, piteado, andan con un short, pues con casi el traje de baño y la pistola ahí metida, fajada, debajo de la playera, ¿no? Y con chanclas, con sandalias. así es. Entonces también esta era una metáfora de romper con el estereotipo que sobre todo hace 8 años está muy presente en los medios de comunicación de que pues, el narco era una cuestión del desierto, ¿no? Incluso se empezó a hablar de la literatura del desierto, ¿no? De la literatura del desierto como un sinónimo de literatura sobre narcotráfico, lo cual es un disparate absoluto, no tiene nada que ver. Y cada vez va a irse rompiendo muchísimo más, es decir, eh, ahora el narcotráfico está en todas partes, como cualquier negocio penetra todos los conjuntos sociales, pero te comentaba hace rato que esta novela de 1865 de Astucia de Luis G. Inclán también sucede en Tierra Caliente, solo que es la Tierra Caliente de como Zitácuaro, Michoacán, toda esta Mm, parte caliente del sur de del Estado de Guerrero, México y que termina como en Morelos y Guerrero. Y es también, no tiene mucho que ver con la idea que tenemos de que la civilización está acá y la barbarie está allá, ¿no? Allá en la selva, en el desierto, en el monte, donde no hay nadie o donde los que se mueren allá pues no importan porque no son personas y los que sí importamos son nosotros, los que estamos civilizadamente en las ciudades. Entonces yo también quería romper con eso y ahora se va a romper mucho más cuando pase por medio de Quintana Roo un tren turístico que antes necesitamos fue la pancartas con tu cabaña. novela por todos lados. Sí, ¿no? O sea, pero que además antes en la novela fue la cueva de los maleantes, ¿no? Que estaban allá en la selva y nadie los pelaba, ¿no?
ahora vamos a atravesar ahí, como en el Zarco, ¿no? Como en el Zarco del Altamirano, Ujú. que los maleantes están allá por Cuautla, Morelos, y ahora pues nosotros estamos en medio de la cueva de los maleantes, o somos nosotros los maleantes, ¿no? Que también era otra de las ideas de la novela. O sea, es decir, aquí todos estamos embarrados, aquí todos participamos, y aquí no hay títeres con cabeza, ¿no? Todos. O sea, ¿por qué? Porque, déjame decirte, Daniel, yo sí aspiré como a crear una novela del siglo XXI. O sea, es decir, o sea, no puede ser como las novelas de los años 80 ni 90, ¿no? Claro. Entonces, Que aunque los esto es personajes una sean los sociedad mismos y el país sea el mismo, debe de haber una evolución, hay otra perspectiva, como bien dijiste, ¿no? Hay nuevas voces y hay que darle voces a los que no tenían dicha voz. claro, que además también es interesante porque ha habido una cierta crítica en los últimos 10 años con respecto a la novela sobre narcotráfico que se identificó, digamos, o que ha deificado o reificado a los maleantes, ¿no? Pero en esta novela resulta que los maleantes no son, o sea, ningunos cuates superpoderosos ni nada, son tipos y tipas que son la policía de aquí junto, mi primo, tu prima, la señora que va pasando por ahí, porque ya lo que quiero decir es que vivimos en una sociedad donde los límites están rotos, o sea, los límites no están tan claros, ¿no? O sea, el cuate de junto puede ser un gran maleante y posiblemente nunca te enteres hasta que lo veas en la televisión. Entonces, toda esa nueva situación me parece muy apasionante para tratar de hacer una novela del siglo XXI, ¿no? Qué bueno que mencionas la moralidad, ¿no? Porque al parecer en este país se ha construido como mazapán, o sea, nuestra moralidad se toca y se desmorona 400 pilares de todos los extractos sociales. Ahora, estamos hablando de un personaje, vaya, de las mujeres o de la mujer que al final se encuentra bajo el yugo de una presión social, ¿no? Porque igual ella no decide estar ahí, son las circunstancias las que la envuelven y no se la pasa bien en algunos momentos, ¿no? En Claro. otros tiene todo el poder, pero vaya, en los momentos donde realmente tiene presión, la vemos sufrir. ¿Cómo construiste en específico esta voz femenina, ¿no? ¿Por qué visto desde una mujer? ¿Por qué? Bueno, ya, tenía que ser nombrada en el 2013 y hoy más que nunca suena como un eco. Bueno, mira, porque creo que cuando la estaba escribiendo, quiero decir algo, la novela no, la escribí o la publiqué en 2013. Sin embargo, la estuve diseñando, o sea, anotando, construyendo, creo que desde el 2001, que por experiencias de cierto tipo, yo me empecé a enterar de ciertos tipos de grupos, de ciertos tipos de personas que llevaban la violencia a otro nivel. O sea, a la violencia de un negocio que de entrada no tendría por qué ser tan violento, ¿no? Eh, en pocas palabras, militarizado. Ujú. O sea, el rompimiento que tuvimos en el siglo XXI con respecto al tema del narcotráfico es que se militarizó. Ahora, ¿por qué se militariza? Porque el capitalismo se militarizó también. O sea, es decir, nosotros somos capaces de matar por un producto, por mantener un trabajo, por conseguir un teléfono de nueva generación. Eres capaz eh, de comprometer tu salud por meses enteros con tal de tenerlo, ¿no? Entonces es como si fuéramos unos robots que no nos damos cuenta que estamos al servicio de las subjetividades del capital, que es decir, consume, compra, mata, vive por tener más cosas. Ahora, eso llevado al universo de la novela,
implicaba dos cosas. Una, que yo estaba viendo que muy pocos mexicanos, como dije en algunas entrevistas en ese 2013, que muy pocos mexicanos estábamos pudiendo escoger nuestro destino. O sea, que solo una élite que nace en ciertas condiciones puede decir, yo quiero hacer esto y me quiero convertir en lo otro. En cambio, hay una enorme masa de población en la que estamos sujetos a los vaivenes del devenir económico, en este capitalismo brutal, en el cual te metes en cosas que no quieres hacer con tal de sobrevivir. Y entonces este personaje rompe, creo, con ese estereotipo de la, vamos a decirlo con esas palabras, ¿no? Digamos, de la reina del sur, donde ella sí quiere ser la jefa del cártel, etcétera. Y en cambio Celeste Ramírez se apellida Ramírez porque es uno de los apellidos más comunes y corrientes en México. Es como uno de los 3 apellidos más simples. Incluso menciona un cártel de los Hernández. ¿Por qué puse Hernández? Porque es el apellido más común de México. No es López ni es García, es Hernández. Porque es cualquiera de nosotros. Es decir, nosotros estamos envueltos en una vorágine donde no escogemos lo que queremos. Eso no te exime de las responsabilidades que tienes, ¿no? Si matas a alguien, si rompes la ley. Pero la pregunta es, ella, Celeste Ramírez, consciente de que está rompiendo la ley, ¿por qué continúa con eso? O sea, y la pregunta es, ¿tiene otras opciones? Las tiene. ¿Por qué no las toma? ¿Y por qué estamos nosotros envueltos en este conjunto como de valores totalmente contradictorios, ¿no? Muy capitalistas, que te llevan a esta situación? Entonces, si hubiera sido hombre, ¿no? El protagonista, quizá no hubiera sido tan dramático, ¿no? Porque de alguna manera es como si también hubiéramos normalizado que los hombres matan porque sí. En cambio, ahora que estamos teniendo una mirada de género, cobra mucha relevancia quizá una mujer, porque entonces esta definición de lo que somos como sociedad se dramatiza, hacia dónde queremos ir y cuáles son las opciones reales, ¿no? Entonces, la novela también tenía esa intención, aparte de lo literario, de, de poner como preguntas en el aire, ¿no? Preguntas en el aire, creo, no sé, no quiero decir de larga duración, sino que creo que no va a ser resueltas en muchísimo tiempo, tal vez todo el siglo, ¿no? O por lo menos medio siglo, y eso me apasionó muchísimo, porque bueno, yo vengo del otro siglo, ¿no? Donde no era tan así las cosas. Este me parece un siglo absolutamente dramático, ¿no? Total, es caótico este siglo, ¿no? Vaya, estamos en tiempos de pandemia, creo que nadie hubiera imaginado que estuviéramos en esta situación. Ahora bien, como escritor, ¿cómo te sientes tú con la novela? ¿No? La ves 8 años atrás, ¿no? No es el mismo Omar que la escribió o que la empezó a pensar hace, pues prácticamente 13, no cuántos, casi 20 años, ¿no? 20, Dijiste 2001. 20 años, sí. ¿Qué, qué ha aprendido ese Omar como escritor? Mira, es una pregunta fuerte porque yo esta novela la escribí pensando en un público muy amplio. O sea, es decir, que siendo, digamos, un tema mm, que atravesaba todas las capas sociales, buscaba un lector que pudiera leerla rápido. O sea, es decir, que la metáfora de leerla en 2 o 3 días, que mucha gente me la refirió, ¿no? Que era muy vertiginosa, este, implicaba también esta velocidad, esta violencia de prácticamente de una ejecución, ¿no? O sea, es, es disparar de un golpe un arma literario y que queda ahí la huella, ¿no? Pero ahora creo que lo último que voy escribiendo va a irse acotando a otros públicos
tal vez mucho más exigentes literariamente hablando, es decir, donde las voces sean más lentas, donde las descripciones sean más complejas, sin perder tampoco, digamos, el contacto con esta velocidad que a mí me gusta, ¿no? Pero sí que tuviera más tiempo las escenas, ¿no? Que pudiéramos entrar más a la psicología de los personajes. Y eso sí ha cambiado, ¿no? En lo que ahora yo estoy buscando escribir. Ahora bien, creo que me sigue interesando algo que es lo mismo. O sea, México, ¿de qué está construido México? O sea, es que a mí me encantaría reescribir México, porque yo leo la novela mexicana eh, pues desde el siglo XIX, desde Periquillo Sarmiento, ¿no? Que digamos aparece la primera obra que se podría llamar criolla, ¿no? Claro, que es 1600, ¿no? Finales de 1500. Mil, mil, 1690, no, perdón, mil Ajá, setecientos, ok, casi finales del 18. Eh, ahora te doy el dato exacto, ¿no? vale, no Eh, pasa nada. pero a partir de entonces, como tú bien dices, México es el mismo, pero lo que creo que ha cambiado es, eh, a ver, voy a intentar decirlo suavemente. Lo que yo creo que en México sucede es que vivimos en un país donde todos estamos en guerra contra todos. Y literariamente eso me es muy interesante, ¿sí? Es muy interesante. Es como si fuéramos muchísimas tribus peleándonos entre nosotros. Y ahora que estoy haciendo un trabajo justo sobre la conquista, todavía refrendo más esa hipótesis. Es decir, que ¿por qué es posible la guerra entre cárteles? Porque hay gente que se interioriza como gente de Sinaloa y gente de Tamaulipas, y nosotros somos los de Quintana Roo contra los de Chiapas, y, o sea, como si en realidad somos muchas naciones. Y creo que toda la novela del siglo XX mexicana se refirió a ese México roto en varios pedazos, ¿sí? Solo que eh, creo que no se ha reescrito pensando en el siglo XXI. Por eso esta novela fue vertiginosa, porque yo pensé en un lector más del siglo XXI. O sea, gente que está leyendo y tiene el celular aquí en la mano, ¿no? Y aparte está viendo la televisión. O sea, es otro tipo de persona. O sea, entonces, creo que también por eso la novela ha perdurado, al menos ya una década, ¿no? Que para lo vertiginoso de la literatura actual ya es decir bastante, ¿no? ¿Por qué? Pues porque sale una novela y dura 3 meses ahí en la Y si bien librería y nos no la va, vuelves ¿no? a ver nunca. Si bien nos va, ¿no? O en una captura de Facebook. Entonces, ya que como que una novela dure 10 años o una década y pase a otra generación, pues es casi un milagro. Entonces, creo que es eso, ¿no? Que es que todo el tiempo estoy pensando en qué es México, qué es México, qué es México. Y podría a lo mejor pensar en el mundo, ¿no? En el universo, en todas las naciones, pero Ujú. resulta que me resulta particularmente fascinante, ¿no? Desde la construcción de sus cimientos hasta lo que vemos día con día. Entonces, posiblemente yo esté sobre esa línea mucho tiempo. Y eso realmente me agrada porque, digo, desgraciadamente cuando uno empieza a leer, al menos en mi caso, empiezo a leer con las novelas europeas y gringas, ¿no? Y la poca novela mexicana que llega a acceso, vaya, cotidiano, pues son tomos como La región más transparente de Fuentes, que es una grandísima obra, pero si se lo das a leer a alguien de 18 años, o sea, 600 páginas son casi imposibles de leer y con esa espesura de la construcción del México, ¿no? Y hablando de personajes de los años 50, de los años 40. Entonces, tomándolo como analogía a tu novela, me parece muy agradable, vaya, fácil de leer y de acceso en el mejor de los sentidos, porque en un capítulo
pues, le estás pegando a alguien en la cara, lo estás acribillando. En el siguiente capítulo, son 2 hojas, es un resumen de armas. Yo creo que nunca había leído tantas armas en mi vida, ¿no? Y es una lista de 20 armas diferentes, no sé si ya manejaste todas. Entonces, la No tuve un lectura, problema sí, dime. incluso serio con ese tema. De hecho, tuve un problema serio con ese tema, porque me llegaron comunicaciones de las autoridades de por qué yo sabía de eso, ¿no? Las- Lo que no saben es que yo mucho de eso, bueno, tuve una formación como periodista, entonces tienes acceso pues, a ciertas informaciones, pero ellos ya no se acuerdan de que alguna vez se informaron de ello, ¿no? Entonces, pero sí ya sé como que, ¿por qué este cuate sabe de eso? Bueno, porque ustedes mismos lo dijeron, ¿sí? Y además porque están en la calle. El punto es porque están en la calle, ¿sí? Y porque también me parece una marca de época, ¿no? O sea, es que hay puntos de conexión de un país en guerra, de la novela sobre narcotráfico del siglo XXI, con la novela de la revolución de hace 100 años, o la novela donde el entorno era la reforma hace 150 y donde llegaron los españoles, ¿no? Las crónicas que nos quedan de los vencidos, de todo este México, todo el tiempo en guerra. Entonces, es muy curioso que desde el discurso burgués, ¿no? Literario burgués, no existe eso. Es como si viviéramos en un país sumamente pulcro y esto fuera lo mismo que un departamento en Nueva York. Y no somos eso. Y sobre todo ahorita tú mencionaste eh, la novela europea y la novela norteamericana. Yo soy muy lector de la novela norteamericana. Y los grandes monstruos, incluso algunos todavía vivos de la novela norteamericana, son los que se meten al tema de la white trash, de la migración, del sur de Estados Unidos, del Estados Unidos está oscuro, ¿no? O sea, las grandes novelas norteamericanas son novelas anticapitalistas, o sea, es decir, de la crítica del sistema, ¿no? Totalmente antisistémicas. Y son críticas brutales. Y yo es lo que me pregunto, ¿y por qué nosotros en México nunca desmenuzamos nuestro propio sistema? ¿No? Desde la literatura, que da para mucho, ¿no? En recursos literarios, ¿no? Para mucho. Y en cambio, pues tenemos todavía esta remembranza ya vieja, ¿no? De la literatura de medio siglo, pero pues ya pasaron 70 años, ¿sí? Ya vamos para 70 años de que se publicó La región más transparente y para otros 70 de que se publicó Pedro Páramo, y resulta que seguimos oyendo a los mismos muertos y seguimos teniendo el mismo México descoyunturado que ellos vieron. Pero la pregunta es ¿cómo? ¿Cómo lo vamos a narrar de nuevo? ¿Sí? cl- O sea, ¿cómo se cuenta de nuevo un país, no? Esa era mi intención y creo que va a seguir siendo. Y sobre todo narrarlo con respeto, ¿no? O sea, no caer en el ridículo, no caer en la sátira, que de por sí el mexicano es bastante comediante, ¿no? Que me parece bien a pesar de todas las tragedias, pero hay que abordar estos temas como son, o sea, hay que abordar con fuerza, con dureza y que le duela a quien le tenga que doler, ¿no? Digo, voy a hacer una cita, no sé si está bien, pero pues no somos el lugar de las niñas bien, ¿no? O sea, o sea, Bueno, somos un país bastante o sea, bastante diverso, en el cual existe eso y existe esto otro, ¿no? claro, sí, yo me siento más cerca de la Pero vida de inútil de Pito tienes Pérez. razón. Sabes que también tenemos que tomar en cuenta algo que también fue la intención cuando escribí la novela, porque pareciera que en el contexto latinoamericano solo existiera narcotráfico en Colombia, ¿no? O sea, desde el discurso literario solo existía hace 10 años narcotráfico en Colombia, ¿no? Cuando nosotros llevamos 100 años traficando todo ese tipo todo el tipo de sustancias. La primera prohibición ya formal es de 1917. O sea, estamos en el 2021.
para el año 1921-23, cuando estaban así los jefes revolucionarios, empezaron las primeras prohibiciones, ¿no? De tráfico de opio, de morfina, de drogas que eran realmente duras, ¿no? Ya existía la heroína, por cierto. Ya existía la cocaína, tenía más de 40 años distribuyéndose la cocaína y había ese tráfico y ese consumo. Más bien, nosotros, como bien decimos ahora en los programas de posgrado en los que doy clases y todo, más bien hay, hay la literatura y otro es cómo concebimos el discurso de la literatura, o sea, es decir, qué se supone que debería decir la literatura, ¿no? Y esa la queremos establecer desde aquí, desde los cubículos y desde las clases sociales altas y desde los medios de comunicación. Queremos decir qué tiene que decir la literatura y qué temas debe abordar y cómo abordarlos, ¿no? Pero resulta que la literatura es indomable, no la puedes domar, no la puedes domesticar, surge de las formas más diversas y trasciende a veces de las formas más inverosímiles, de tal forma que sacas un libro y se escribió hace 70 años y te hace sentido, ¿no? O sea, es decir, tienes su propia agenda, por así decirlo, ¿no? Claro. Y eso es algo maravilloso que solo la literatura tiene, ¿no? Me parece la literatura un instrumento como una trenza de cabello, ¿no? O sea, información que se va entrelazando y que afortunadamente va cayendo, vaya, más abajo en cuestión de temporalidad y hasta de extracto social, ¿no? Entonces, hay que hacer que esa trenza se amarre bien, se amarre con fuerza, con novelas que realmente perduren, ¿no? Reitero, qué bueno que estás participando en esto, qué bueno que tenemos narradores de un México contemporáneo y hasta futurista, porque cuando esté ese tren, yo creo que vamos a reeditar este libro, vamos a hacer un viaje por ahí y vivirlo ahora quizás 15 años después o 20 años después y ver las enseñanzas, porque también va a ser un territorio que va a ser totalmente diferente, como un Omar que va a tener una visión totalmente diferente. Sí, yo veo esta novela desde que la escribí, yo dije, tal vez ahorita se está leyendo como una novela realista, ¿no? Incluso leí alguna crítica donde ese era lo que incomodó, ¿no? Diciendo, a ver, o sea, ¿por qué la literatura retrata lo más inmediato, el tema de coyuntura? Es que no es así, o sea, insisto, o sea, la primera novela sobre narcotráfico es de 1967, ¿sí? Como que no se han enterado. Claro, tú llegaste y el narco Es ya más, estaba ahí. no, pero además ya estaba en la literatura. O sea, te hablo de que las primeras menciones sobre tráfico de drogas están, por ejemplo, ya como tal, están una en La llaga de Federico Gamboa, que es de los años 20, y otra de Mariano Azuela, de los años 30, donde ya se habla del negocio, del narcotráfico, de bandas de narcotráfico, y se menciona cocaína, o sea, es decir, ya la violencia que causa esto, quizá no son el centro de la trama, pero se menciona ampliamente, ¿no? O sea, los personajes pasan por ahí. O Literalmente la sea, hueles. estamos hablando de la novela que debería ser la novela de la revolución y estaban hablando de drogas. Entonces, insisto, esto más bien es más bien como lo que creemos que la literatura mexicana es. Déjame decirte rápido, ¿no? Me invitaron a un proyecto muy interesante en la UNAM. Se llama las literaturas en México, que son varios tomos de donde se está reescribiendo la historia de la literatura mexicana, pero está pasando por toda la literatura mexicana que no formó parte del canon. En eso puedes meter las novelas, la novela gay, este, las novelas de crímenes, la novela que son crónicas, todo lo que no se considera canon. Y a mí me invitaron a hacer
ya en el último tomo que está por salir, digo, son unos tomos así grandes, que revisan todo esto, me tocó hacer la revisión de la novela sobre narcotráfico desde los años 60 hasta la actualidad. Y lo que digo ahí es claro, es que esta es la otra literatura. O sea, y así posiblemente será vista en 50 o 70 o 80 años. O sea, la novela que es pues la otra literatura que no se quiso ver. Así como ahora volteamos a ver la novela eh, de José Agustín, la novela de no, que se quiso ningunear, ¿no? Hay otra novela, por ejemplo, la literatura de guerrilla, también se quiso como borrar del mapa, pero resulta que Guerra en el Paraíso de Montemayor, que es una catedral literaria, pues se sigue editando y se sigue leyendo y nos sigue diciendo cosas, ¿no? Entonces, más bien es, insisto, una cosa es el discurso de qué es la literatura y otra cosa es la literatura en sí misma, ¿no? Entonces, pues sí, cuando cambien las condiciones, insisto, me voy a ver un poquito futurista, cuando se trafique botellas de agua como ahora traficamos fentanilo, esta novela va a tener otra lectura, ¿no? Claro, afortunadamente, porque significa que la voz sigue viva, Mm. ¿no? Y sigue, vaya, en nuestra cabeza. Y yo esperaría, de verdad, que este tipo de novelas, pues se esté metiendo en lugares que no deba. O sea, vaya, en el baño de la secundaria de un amigo que le dijo a otro, oye, mira lo que me encontré, ya sea en el libro de remate, ya sea porque se lo robé a otro primo, curiosamente, o porque, como haya llegado, pero que se empape y que gire por este país, ¿no? Y que a su vez el país, la sociedad, los lectores, sean los que determinen, eh, pues vaya, si las mujeres realmente matan mejor y si el panorama que tenemos hoy en día es el que nos merecemos. Pues sí, pues vamos a ver cómo le va. Ahorita es muy interesante la siguiente lectura que está teniendo con todo el movimiento de feminista. Entonces es muy interesante cómo la leen bajo ese código, ¿no? Porque cuando salió en 2013 se leyó bajo el código de la guerra que librábamos, bueno, seguimos librando, ¿no? Pero pues la guerra, digamos, gubernamental, ¿no? Oficial, la bandera oficial sobre ello. Eh, y ahora pues es leída también desde una perspectiva de género, es decir, durante la década de los siglos, de la segunda década del 21, posiblemente se la hará así, y posiblemente en la década del 30 será leída de otra forma, ¿no? O sea, cuando a lo mejor estemos mucho más automatizados y esto se ve así de que, ¿por qué se mataba a la gente por son un kilo vender un kilo de marihuana, ¿no? Estamos a nada de que sea legalizada en México, porque pues, en el mundo ya es industria. Claro. Y veremos lo absurdo que era, ¿no? Y cómo literariamente quizá se logró capturar esas contradicciones en las que vivimos como nación, ¿no? Y más allá de eso, cómo se puede capturar literariamente, ¿no? Que es decir, la estructura, la forma por sí misma, ya habla de esta velocidad en la que vivimos, ¿no? De esta vorágine. Y esa fue la intención, por eso de pronto hay capítulos de una palabra, ¿no? O sea, es que así vivimos. O sea, no podía haber sido contada con las técnicas De narrativa de hace 2 es siglos. que, de narrativa de incluso hace 30 años, ¿no? O sea, de narrativa de los años 80 o 90, donde las voces eran muy lentas, muy contemplativas. Este, ahora el reto era otro, ¿no? Insisto, el reto era una mirada de un nuevo siglo y eso intenté pues hacerlo, ¿no?
Perfecto. Omar, pues muchas gracias por haber estado aquí, gracias por darme de tu tiempo. No quisiera cortar, pero me dijiste que tienes que trabajar, que tienes que dormir y hay que cuidarte, ¿no? O sea, Sí, no quiero que el día de mañana esas ojeras crezcan. Y para la foto de tu siguiente proyecto te necesitamos bien, ¿no? sí, creo que tengo triple ojera. No, bueno, es que ahorita estoy trabajando en otro proyecto y que literalmente me quita el sueño. Justamente, digo, sé que estas cosas no son buenas para la posteridad, ¿no? Pero pues aquí me ves tomando Ok, energetizante para estar despierto, sí, son como porque pilas. tengo 10 días para entregar la nueva novela, ¿no? Ok, Entonces son como los avatares del escritor, donde ya te están esperando para meterla a la imprenta. Y bueno, pues es eso, ¿no? O sea, lo enfrentas o no, y tratando de que este sello literario quede impreso, que es lo más difícil de todo, ¿no? Porque pues el tema, bueno, finalmente, como ya hemos comentado, va y viene, pero la forma, esa es la que perdura, ¿no? claro que sí. Y que perdures tú también, ¿no? No solo la forma, el texto, las Eso letras, espero, sino sí necesitamos un Omar Nieto eso para espero. varias décadas. Ojalá, este, ojalá, muchas gracias por tus palabras y por tus deseos. Claro que sí, Omar. Pues bueno, reitero, muchas gracias por haber estado aquí. Espero que el siguiente proyecto sea igual de exitoso y que por supuesto me lo enseñes, no lo enseñes y tengamos una nueva discusión. Y ahí, solamente para concluir, ¿dónde te podemos encontrar? ¿Tienes redes sociales? Sí, pues fácil, uso tres, que creo que son los más populares, que es Facebook, ¿no? Me pueden buscar como Mar Nieto. En Instagram estoy también, creo que soy Omar Nieto 75, algo así. O sea, es Ok. el año de cuando nací. Bueno, también búsquenme como Omar Nieto. Y en Twitter sí es diferente, estoy como @Omar _Nieto, porque supongo que hay otros avatares, otros Omares que andan circulando por allí. Y por eso solo alcancé el _. Ok, pero seguramente eres el único Omar Nieto, escritor. Eso sí, creo que parece que sí, Sí. por fortuna. Y si sale un homónimo, pues hay que hacer una novela porque son muchas coincidencias también. Tengo un cuento así, de un Omar Nieto que va a las presentaciones de otro Omar Nieto sin saberlo, y es bastante horrible, es bastante caótico, y amenazante. Ok, yo digo que lo pongas a trabajar a él y que tú te vayas a descansar. Sí, estaría increíble. Perfecto, Omar. Muchas gracias por haber estado aquí. Que tengas excelente tarde, excelente noche. Nos volveremos a sentar y discutir tu nuevo proyecto o solamente para tomar un café y hablar sobre la literatura y lo que, lo que nos ha dejado. Claro que sí, pues gracias a ti, Daniel, y mucha suerte con ese proyecto. Hacen falta mucho este tipo pues, de pláticas, de charlas, donde los autores podemos platicar un poquito de lo que está detrás del simple libro que aparece allí en la librería, ¿no? Es toda una arquitectura, toda una idea, una cosmovisión, y pues muchas gracias por permitirme contarte. Claro, no, gracias a ti por tener el tiempo, por haber escrito Las mujeres matan mejor y las personas que no lo han leído, córranle, pero ya dejen todo lo que tengan que hacer a las librerías, porque está en todas las librerías, ¿verdad? Y si no, lo pueden encontrar en ebook. Sí, todos, sí, están todas. Como es un nuevo lanzamiento y finalmente es Planeta, que es una editorial transnacional grande, pues se halla Sí. prácticamente en cualquier parte, ¿no? Sí, no te va nada mal, amigo, ¿eh? Bueno, pues no, claro, también, ojo, o sea, tengo libros también en editoriales universitarias o fondos o de por premios, pues esos a lo mejor no son tan asequibles, pero
aprovechen esta que sí es fácil de encontrar. Claro, entonces, ya saben, Omar Nieto está en la casa, ustedes vayan a comprar la novela y muchas gracias otra vez. No, hombre, nos vemos. Gracias a todos. Un saludo. Vale, hasta luego, que tengan excelente tarde, noche, día donde nos estén viendo y sigan leyendo.